Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado y administrador de la página web abogadoescribanogares.com, que como sabéis representa un despacho de abogados en Granada, entre cuyas especialidades está la reclamación de pensiones de incapacidad permanente ante la Seguridad Social y cualquier otro asunto relacionado con la Seguridad Social. Y en este vídeo de hoy vamos a hablar sobre cómo hay que actuar o cómo se debe de actuar para solicitar una pensión de incapacidad permanente por hernias en la columna vertebral. Seguidamente lo vamos a explicar. Pues bien, tal y como hemos mencionado al inicio del vídeo, vamos a hablar de los pasos o de los procedimientos que seguimos en nuestro despacho a la hora de valorar si en un caso en concreto podríamos o no solicitar una incapacidad permanente a aquellas personas que sufren una hernia una hernia en la columna vertebral. El primer paso que tenemos que dar y que damos siempre en nuestro despacho a la hora de valorar esta situación, en primer lugar es hablando con nuestro cliente, con el lesionado, con la persona que tiene la enfermedad, que tiene la hernia, es que nos facilite toda la documentación médica que pudiera tener, de cara a que podamos ver qué tipo de hernia tiene, si tiene una hernia cervical, si tiene una hernia lumbar, si tiene una hernia dorsal, en fin, para que valoremos tanto la localización de esa hernia en la columna vertebral, como también es muy importante que determinemos qué tipo de hernia, qué grado de afectación, qué gravedad tiene esa hernia. ¿Qué documentos son los más interesantes o los más importantes para valorar este tipo de lesión? Sobre todo son muy importantes los documentos que nos muestran una imagen, por ejemplo, una resonancia magnética. Sin duda, la resonancia magnética es un documento de los más interesantes a la hora de valorar la gravedad de la hernia concreta que queremos que la persona sufre y que por lo tanto va a fundamentar nuestra petición de incapacidad permanente. También es muy importante para nuestro despacho el contar, si es posible, si médicamente está indicado, con una prueba muy objetiva que se llama electromiografía. La electromiografía lo que nos va a decir es si esa hernia en concreto afecta a las raíces nerviosas de la vértebra en la que tenemos la hernia. Por ejemplo, en la raíz muy típico en las hernias lumbares que se afecte la raíz nerviosa L4, L5, incluso la S1. Pues bien, la electromiografía nos va a indicar si esa raíz nerviosa está afectada e incluso nos va a indicar el grado de afectación, leve, moderado, grave, agudo, etc. Y por lo tanto, con esa información unido a la información que nos da la resonancia magnética, nos podemos hacer una idea importante sobre la afectación para el trabajo y para el día a día de la persona que sufre esa lesión. Indudablemente también sería muy importante, y de hecho nuestros clientes suelen aportarnos los informes que ahora vamos a comentar, el contar con informes de especialistas, tanto neurocirujanos como en su caso traumatólogos, o especialistas en general, que nos digan o que nos informen sobre los resultados objetivos, sobre los resultados de esas pruebas objetivas, es decir, sobre los resultados de esa resonancia, de esa electromiografía, y por lo tanto con esos informes nos digan qué grado de afectación, qué limitaciones en particular sufre el interesado, que es a lo que nosotros nos dedicamos, es decir, a intentar convencer, en primer lugar, al equipo de evaluación de incapacidades las limitaciones que presenta o que sufre esta persona como consecuencia de esa hernia, o en su caso, si hay que acudir a la vía judicial, acreditar al juez o a la jueza correspondiente qué limitaciones tiene la persona como consecuencia de esta lesión. Sin duda, cualquier otro documento, como informes del servicio de rehabilitación, informes del servicio de prevención de riesgos laborales de la empresa en la que se esté trabajando, y en general cualquier documento que acredite la existencia de esas limitaciones, para nosotros es fundamental a la hora de poder valorar la viabilidad del caso en concreto. El segundo aspecto, lógicamente, una vez que ya hemos valorado la lesión, que tenemos claro qué limitaciones provocan el sujeto que nos encarga el trabajo, la siguiente fase es valorar si con esa información vamos a solicitar o una incapacidad permanente absoluta, es decir, una incapacidad
que no le permite trabajar en ningún otro trabajo, ni siquiera en trabajos sedentarios, o bien vamos a solicitar una incapacidad permanente total. Es decir, vamos a solicitar una incapacidad para el trabajo habitual de esta persona. Si es así, en este segundo caso, tendremos que valorar, lógicamente, el puesto de trabajo del interesado. Para ello tenemos que contar con medios propios, como puede ser la guía de valoración del INS, donde podremos ver los requerimientos que el Instituto Nacional de la Seguridad Social establece para cada actividad en particular y en concreto para la de nuestro cliente. En segundo lugar, muy importante, contar con el contrato de trabajo, con nóminas, con informes de revisión, de revisiones médicas de los servicios de prevención de la empresa y con cualquier otro documento que nos acredite cómo es el día a día en el trabajo del cliente que sufre esta lesión. ¿Para qué necesitamos esto? Pues para acometer la tercera fase y definitiva, que es relacionar, por un lado, las limitaciones, las dolencias que tiene el lesionado con el trabajo que tiene que realizar en su trabajo habitual y, por lo tanto, combinando esos factores, hacer un análisis que, basado tanto en nuestra experiencia profesional como en el conocimiento de la jurisprudencia tanto menor como del Tribunal Supremo en asuntos relacionados, podamos llegar a la conclusión de si en ese caso en concreto sería o no viable plantear una solicitud de incapacidad permanente. Una vez que hemos hecho todo este trabajo, estamos en disposición de poder pactar con nuestro cliente, de informar al cliente sobre todas las posibilidades que pudieran existir, teniendo siempre en cuenta que la decisión final o va a ser en vía administrativa del equipo de evaluación de incapacidades o en vía judicial del juzgado de lo social correspondiente, que será el que valore todos los argumentos que nosotros seamos capaces de mostrar en cada caso en particular sobre la viabilidad o no de una pensión de incapacidad permanente. Pues bien, este trabajo, que lo mismo que lo hacemos con hernias a nivel de columna vertebral, lo hacemos con cualquier otra patología que pudiera sufrir el interesado, en nuestro despacho de abogados lo ofrecemos de forma gratuita a cualquier interesado. Pueden ponerse en contacto con nosotros en el teléfono que aparece al final del vídeo y le indicaremos cómo puede contarnos su caso y cómo podemos informarle la viabilidad que, según nuestra experiencia y en nuestra experiencia profesional del día a día, puede tener su reclamación de incapacidad. Incluso, si está interesado, le haríamos llegar un presupuesto con el coste que supondría que nosotros nos hiciéramos cargo de su reclamación. Espero que el vídeo le haya gustado y sin más, hasta el siguiente vídeo.